Bueno, primero quiero comentarles que en la Universidad Pedagógica Nacional funciona un grupo de estudios sobre la obra de Juan Carlos Tedesco. Ese grupo está constituido por Darío Pulfer, que es director del Departamento de Ciencias Sociales y Educación, por Ana Pereira, la vicerrectora, por Adrián Canelotto, que es el secretario de Investigación y Posgrados, por Sebastián Gómez, que está presente, que es un investigador y amigo de la Universidad de Buenos Aires y CONICET, y por quien les habla Hernán Amar. En el marco del grupo de estudios sobre la obra de Juan Carlos Tedesco, la universidad viene realizando una serie de producciones, de materiales que pone a disposición de toda la comunidad educativa, ¿no? En el año, por ejemplo, 2018, desde la universidad se produjo el documental Educación y Sociedad, sobre las principales ideas de la obra de Tedesco. Y en 2019 se trabajó en un documental sobre los años de formación de Juan Carlos Tedesco, ¿no? Obviamente el autor de esos dos documentales fue el equipo de UNIPE Digital. Entre 2020 y 2025 hemos reeditado una serie de publicaciones de Juan Carlos Tedesco. Por ejemplo, en 2020 publicamos Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1955, bajo el sello de la editorial UNIPE. En 2021, nuestro colega Sebastián Gómez, junto con Victoria Orce, publicó la revista de Ciencias de la Educación, una revista crítica, pionera y juvenil, bajo el sello de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ahí Sebastián y Victoria invitaron a una serie de especialistas, investigadores que, bueno, tuvimos la oportunidad de escribir una serie de artículos sobre algunas líneas de trabajo que se dio en la revista de Ciencias de la Educación entre 1970 y 1975. Y como les decía al principio, otro de los productos que realiza el grupo de estudios sobre la obra de Juan Carlos Tedesco es el portal Juan Carlos Tedesco de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente hemos curado y puesto en valor más de 1000 documentos que pueden encontrar en unipe.edu.ar/JC Tedesco. Ahí pueden acceder, como les decía, a gran parte de la obra publicada de Tedesco y también a sus textos inéditos. Bueno, hablemos del libro que se publica en 1973 y que llevó por título Clases Sociales y Educación en la Argentina. En realidad, más que un libro, es un librito muy chiquitito, de muy pocas páginas, es un cuaderno que recupera las 3 sesiones de un seminario que Tedesco dictó en el Centro de Estudios de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre de la ciudad de Rosario. Este cuaderno, como les decía, publicado en 1973, fue el primer trabajo que lanzó el Centro Editor de Rosario, la editorial del Centro de Estudios de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre, que por entonces estaba presidido por el pedagogo Mario López D'Abad. Es una figura muy interesante, Mario López D'Abad. Nació en Buenos Aires en 1921 y falleció en Rosario en 1980. Fue maestro, profesor de nivel medio superior, docente universitario, e investigó sobre temas de educación y cooperativismo. Por ejemplo, en la revista Ariel Cop publicó sobre Juan B. Justo, sobre el socialista Juan B. Justo y el cooperativismo. Además, López D'Abad fue un referente educativo del IDELCOP, que fue que llevó por título, su sigla mejor dicho, es el Instituto de la Cooperación Fundación Educacional, que fue creado en 1973 también por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Como les decía, este seminario Cuaderno de Tedesco forma parte de lo que muchos consideramos que es la primera etapa de la producción intelectual, de su producción intelectual, que se extendió desde 1970 con la publicación de Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1900, hasta el cierre de la revista de Ciencias de la Educación en 1975, unos meses antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Algunas de las publicaciones que Tedesco publicó en ese periodo, que va entre 1970 y 1975, y que decimos que es su primera etapa de producción intelectual, son las siguientes. Por ejemplo,
Entre 1970 y 1975, Tedesco dirigió la revista de Ciencias de la Educación, que llegó a publicar 14 números. En 1970, como dijimos, Tedesco publicó Educación y Sociedad en la Argentina, un clásico, 1880-1900. Ese título salió bajo el sello de Ediciones Panedile. En 1971, Tedesco publicó un artículo que llevó por título Oligarquía, clase media y educación en Argentina, en 1900-1930. Ese artículo se publicó en la revista Aportes. En 1972, por su parte, Tedesco publica El debate de la reforma educativa, un caso de debate tecnocrático donde realiza una crítica a la reforma educativa de 1968 durante el gobierno de Onganía. Ese artículo fue publicado en la revista de Ciencias de la Educación. En 1973, también en la revista que dirigía, publicó otro clásico, El positivismo pedagógico argentino. Ese artículo también, como les decía, salió en la revista de Ciencias de la Educación. El mismo año publica Educación e Ideología en Argentina, Notas para una investigación. Ese artículo salió en los libros. Y por último, en 1975 saca Ideología y Educación. Ese libro, que contiene textos de Tedesco, Passerón, María Clotilde Yapur y Rafael Roncagliolo, compiló artículos publicados en la revista de Ciencias de la Educación. Ese libro, Ideología y Educación, salió bajo el sello de Editorial Axis. Bueno, ¿cuáles fueron los temas que Tedesco trabajó en esa primera etapa de su producción intelectual? Como les decía, entre 1970 y 1975, uno de los temas salientes fue la función de la educación en Argentina. Y otro de los temas recurrentes en su obra fue educación e ideología en Argentina. No son los únicos, sino algunos de los más importantes temas que abordó. ¿Desde qué posicionamiento lo hizo? Bueno, lo hizo en primer lugar desde una perspectiva sociohistórica, científica y crítica, lanzando una ofensiva intelectual primero contra el pensamiento tecnocrático del desarrollismo educativo, tanto laico como católico, pero también lanzando una ofensiva intelectual contra algunas políticas y pedagogías de base del nacionalismo popular. ¿Qué le discutía Tedesco tanto al desarrollismo como al nacionalismo popular? Bueno, contra los desarrollistas. En primer lugar, Tedesco sostenía, como vamos a ver, que la función de la educación en el sistema educativo, desde sus orígenes, no fue económica, como sostenían los desarrollistas católicos y laicos, sino política. Y en segundo lugar, a diferencia también de los desarrollistas laicos y católicos, Tedesco decía que la educación no era una institución neutral y no promovía la movilidad social ascendente según los logros personales. Tedesco consideraba que la educación era un aparato ideológico del Estado que reproducía la ideología dominante y con ello las desigualdades sociales de origen. También, como les decía, su ofensiva intelectual se dirigió contra el nacionalismo popular pedagógico. ¿Qué decía Tedesco? Y ahora lo vamos a desarrollar en Clases Sociales y Educación en la Argentina. Bueno, decía, durante el primer peronismo, para Tedesco, la incorporación de los sectores populares a nuevos niveles educativos se hizo bajo pautas tradicionales y en circuitos educativos técnicos de menor prestigio a los recorridos o trayectos que estaban reservados para los sectores medios y fundamentalmente para las clases dominantes. Y en segundo lugar, contra el nacionalismo popular, Tedesco sostenía que sus pedagogías de referencia, como las de Paulo Freire, por ejemplo, no eran científicas o rigurosas para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la educación popular. Esta crítica, esta ofensiva intelectual tanto contra los desarrollistas como los nacionalistas populares, lo hacía a partir de una batería de ideas, ¿no? Que iba desde la filosofía de la ciencia de Gregorio Klimovsky hasta las ideas de Antonio Gramsci, Luis Althusser, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron. ¿Vamos bien hasta acá? Seguimos.
Bueno, vamos a trabajar sobre las principales ideas que desarrolla Tedesco en clases sociales y educación en la Argentina. Ahí tienen una fotito con la portada del libro de la edición de 1973. Como les decía, más que libro, es un librito con muy pocas páginas. En realidad conviene llamarlo cuaderno, ¿no? Bueno, ¿qué hace Tedesco en clases sociales y educación en la Argentina? En primer lugar, lo que va a hacer es analizar 3 proyectos educativos en el marco de 3 proyectos nacionales que son entendidos a su vez como proyectos de clase. El primer proyecto educativo que analiza es el proyecto de la oligarquía, fundamentalmente el que se gesta, el que se concibe con la generación del 80, ¿no? El segundo proyecto educativo que analiza es el proyecto educativo de la clase media o de la pequeña burguesía, como lo llama Tedesco, que se pone en acto con el radicalismo a partir de 1916 y fundamentalmente con el irigoyenismo. Y el último proyecto que analiza, así lo va a nombrar, es el proyecto educativo de los sectores populares, que también aclara, proyecto educativo de los sectores populares en alianza con fracciones de la burguesía nacional, ¿no? Y es el proyecto del primer peronismo, el que va desde el 46 hasta el 55. Bueno, ¿qué nos dice Tedesco sobre el proyecto educativo de la oligarquía que se concibe, que se diseña en la década de 1880? Bueno, primero nos dice que a contramano de lo que el sentido común piensa, a contramano de lo que pensaban los desarrollistas católicos y laicos, el sistema educativo argentino en su génesis, en sus orígenes, no tuvo una función económica, es decir, no estuvo orientado a formar recursos especializados necesarios para la economía del modelo agroexportador. No, la función del sistema educativo argentino desde sus orígenes fue una función política. Y esa función política estaba orientada en primer lugar a construir la integración social y nacional. Piensen, por ejemplo, en la ley 1420 de 1884, y piensen fundamentalmente en la escuela secundaria y sobre todo en la universidad. Los colegios nacionales y las carreras tradicionales como Derecho y Medicina, decía Tedesco, estaban orientadas fundamentalmente a formar dirigentes para asegurar la estabilidad política e institucional del orden oligárquico y liberal. Tedesco decía que casualmente las carreras de Derecho y Medicina eran una llave maestra casi única para acceder a los altos cargos del Estado y a la toma de decisión política. Por ejemplo, hacía uso de estadísticas y decía que gran parte de los congresales, más del 90%, había cursado y había obtenido el título de abogado o médico, ¿no? Esas élites que estaban destinadas a dirigir el Estado-Nación bajo el régimen oligárquico liberal, bueno, se formaban fundamentalmente en los colegios nacionales, como les decía, y sobre todo en carreras tradicionales en el sistema universitario como Derecho y Medicina. Tedesco en clases sociales y educación en la Argentina dice que igualmente a partir de 1890 hubo intentos de reformas del sistema educativo para orientarlo hacia una formación técnica y profesional ajustada a las necesidades de las nacientes industrias locales. Por ejemplo, podemos hablar del Plan Saavedra Lamas Mercante de 1916 y su escuela intermedia. Estas iniciativas que llevaban adelante las fracciones más modernas de la oligarquía fueron bloqueadas continuamente por los sectores medios y sus representaciones políticas, como la Unión Cívica Radical. También Gustavo Cirileno decía que el socialismo se oponía a esas reformas modernizadoras del sistema educativo, ¿no? La clase media, decía Tedesco, no quería modificar el modelo agroexportador, la estructura productiva del país, sino democratizar el acceso a sus instituciones, de las que dependía su vida económica y sus posibilidades de ascenso social. Lo que buscaba democratizar la clase media era desde el sistema político y el aparato burocrático estatal hasta las escuelas, los colegios nacionales y las universidades públicas. La función de la pequeña burguesía, señalaba Tedesco,
no era productiva, sino burocrática. Su destino social no estaba atado a las actividades concretas de la producción, sino fundamentalmente a la administración pública y las profesiones liberales propias de la vida urbana. De ahí la necesidad de la clase media de abrir, de pujar por el acceso a los colegios nacionales y las carreras universitarias como el derecho y la medicina, que como les decía anteriormente, Tedesco consideraba que eran una llave maestra casi única para acceder a los más altos cargos del Estado y la decisión política. Esta toma de posición de la clase media quedaría reflejada, concluye el autor, en la política educativa del radicalismo a partir de 1916, en especial en la del irigoyenismo, fundamentalmente en el primer gobierno de Irigoyen. En segundo lugar, en Clases Sociales y Educación en la Argentina, Tedesco analiza el proyecto de la clase media, o como él lo llama, el proyecto de la pequeña burguesía, ¿no? Que es el proyecto educativo del radicalismo, y como les decía, fundamentalmente el del irigoyenismo, especialmente en su primer gobierno, de 1916 a 1922. Bueno, Tedesco nos dice que el radicalismo no le cambió la función al sistema educativo argentino, no lo orientó hacia la formación de recursos humanos especializados para las necesidades vigentes del modelo agroexportador. El radicalismo lo que hizo fue reforzar la función política de la educación, es decir, seguir insistiendo con una educación orientada a formar ciudadanos en derechos y obligaciones para una vida republicana y democrática plenas. El radicalismo, dice Tedesco, impulsa la enseñanza técnica, pero fíjense qué interesantes, no la crean, no la ubican en el nivel secundario, sino en el nivel primario, y como escuela de artes y oficios, y como una vía educativa reservada para los hijos de los trabajadores. La política educativa del radicalismo fue orientada fundamentalmente, sobre todo durante el primer gobierno de Irigoyen, a democratizar el acceso de las instituciones para la clase media. Y es entonces que el irigoyenismo, por ejemplo, duplica el número de colegios nacionales para que puedan acceder más miembros o integrantes de las clases medias. En la universidad, por ejemplo, vuelve a crecer la matrícula de las carreras tradicionales, como Derecho y Medicina, en detrimento de las nuevas carreras, como eran Veterinaria y Agronomía, que habían experimentado un importante crecimiento en las universidades con perfil científico-tecnológico desde principios del siglo XX. Fíjense también, dice Tedesco, o analicemos, mejor dicho, el movimiento de la reforma educativa del 18. ¿Cuáles eran las consignas de la reforma educativa del 18? El cogobierno, los concursos públicos de profesores, la instalación de una nueva función de la universidad como la extensión y la creación de universidades nacionales, donde también profesionales egresados de los sectores medios podían desarrollar su vocación académica. Fíjense, por ejemplo, que después del movimiento de la reforma universitaria del 18, se crea en 1919 la Universidad Nacional del Litoral, y en 1921 se nacionaliza la Universidad Nacional de Tucumán. Por lo tanto, queda claro que el radicalismo no cambia la función política de la educación y lo que hace es democratizar el sistema educativo y sus instituciones, fundamentalmente aquellas que le permitía formarse para acceder a los más altos cargos de la administración pública y a la toma de decisiones políticas. Ese trayecto educativo formativo era el que iba desde los colegios nacionales hasta las carreras tradicionales como Derecho y Medicina. Por último, Tedesco analiza el proyecto de los sectores populares, en alianza con las fracciones de la burguesía nacional, pero también con el ejército. Al principio Tedesco nos dice en Clases Sociales y Educación, o mejor dicho, Tedesco define el peronismo como populismo, como un populismo. Dice que el peronismo incorporó a los sectores populares en la toma de decisiones políticas, los hizo participar de una mejor participación del ingreso,
pero su relación con la burguesía, la de los trabajadores, siguió siendo de dependencia y de dominación. Esto hizo que las relaciones económicas y sociales durante el primer peronismo, según Tedesco, se transformaran pero no cambiaran sustancialmente. Es decir, para Tedesco durante el primer peronismo siguieron existiendo dominantes y dominados, diferencias y desigualdades entre el capital y el trabajo. La alianza de clases, continuaba Tedesco, entre la burguesía industrial, la clase obrera y el ejército, hizo que el Estado, además, asumiera un papel de árbitro de los intereses en pugna, con el objetivo de mantener esta alianza, la alianza entre la burguesía nacional y la clase obrera, sin alteraciones. Según Tedesco, el proyecto educativo de los sectores populares del primer peronismo estuvo dominado por una orientación ideológica dada por el nacionalismo católico conservador. Cuando lean Clases Sociales y Educación en la Argentina, van a ver que Tedesco habla de un nacionalismo católico de derechas, ¿no? Que a su juicio estaba en contra tanto del materialismo marxismo como contra todo tipo de ideologías revolucionarias. La idea fuerza de la educación peronista era desconocer la lucha de clases, ponerse por encima de esa lucha de clases y reconocer que solo en nuestro país existían intereses nacionales y su debida defensa, ¿no? Esto es lo que sostenía Tedesco. Al mismo tiempo, Tedesco aclara, el nacionalismo popular peronista no hay que confundirse, es diferente al nacionalismo oligárquico de los años 30. El nacionalismo popular peronista es un nacionalismo antioligárquico y antiimperialista, que hace eje en la idea de nación. Ahí es muy interesante el recorrido que hace Tedesco sobre cómo construyeron durante el primer peronismo los libros escolares la idea de nación. Antes de 1952, dice Tedesco, el peronismo construía una idea de nación universalista y abstracta. Después del segundo plan quinquenal, a partir de 1952, la ideología peronista en referencia a la construcción de la nación se hizo particular y concreta. La nación ya no era un concepto universalista y abstracto, sino la nación era gas del Estado, los trenes nacionalizados, la obra de Perón y Evita. Por último, Tedesco dice que uno de los grandes logros de la educación durante el primer peronismo fue la democratización externa del sistema educativo. Eso hizo que durante el peronismo se asista a las mayores tasas de cobertura educativa en todos los niveles educativos, en especial en el nivel medio y la universidad. También Tedesco señala que se crearon alternativas educativas, fundamentalmente para la clase obrera, como las escuelas fábricas, las escuelas técnicas de nivel medio y la Universidad Obrera Nacional. Así todo, Tedesco señala que la incorporación de la clase obrera a nuevos niveles educativos durante el primer peronismo se dio bajo pautas tradicionales, en circuitos educativos que tenían menor valor y prestigio frente a la educación tradicional, intelectual y humanista de las otras clases sociales, ¿no? Por ejemplo, ese recorrido que iba desde los colegios nacionales hasta las carreras tradicionales como Derecho y Medicina. Por último, Tedesco dice que, a diferencia de los que muchos suponen, la principal beneficiaria de la democratización externa del sistema educativo no fue la clase obrera, sino la clase media. Dice que durante el primer peronismo se barrieron todos los obstáculos para el ingreso de la clase media, tanto a la escuela secundaria, fundamentalmente a la universidad. Recuerden que el peronismo, por ejemplo, eliminó los aranceles y los exámenes de ingreso en la universidad. Y al mismo tiempo, durante el peronismo, se dio un aumento considerable de la matrícula, no en carreras nuevas, orientadas hacia la economía, sino en las tradicionales, como Derecho, Medicina y Ciencias Económicas. Por último, a modo de cierre, algunas conclusiones. Primero, interesante en Clases Sociales y Educación, en la Argentina, ver el análisis que hace Tedesco, ¿no? Sobre 3 proyectos de clase, que son 3 proyectos nacionales y que contienen 3 proyectos educativos.
Segundo, a partir de la lectura de este cuaderno, de este seminario que Tedesco dictó en Rosario, uno puede reflexionar sobre la relación entre educación y sectores populares. Tedesco, a partir de los análisis realizados sobre estos periodos, dice que la incorporación de los sectores populares al sistema educativo argentino se dio en una posición subordinada frente a la educación de las clases más acomodadas, ya sea por su imposibilidad de acceder a nuevos niveles educativos, ya sea por su encuadre en nuevos circuitos educativos de orientación técnica, secundarios y no universitarios, que tenían menor prestigio frente a la educación tradicional, intelectual y humanista, que se reservaba a las clases medias y a los sectores dominantes. Como de eso hemos hablado sobre los colegios nacionales y las carreras universitarias como Derecho y Medicina. Y por otro lado, hay una idea muy interesante que Tedesco va trabajando en este seminario sobre la educación en la clase media, que es una idea que podemos utilizar también como una herramienta para leer, si queremos, los últimos años de la relación entre educación y sociedad en nuestro país. Uno lee este texto de Tedesco y puede advertir que, una vez democratizado el acceso a los sistemas e instituciones estatales de las que dependía su progreso y bienestar, la pequeña burguesía, la clase media, tendió a desplegar estrategias de cierre o de oposición frente al avance de los sectores populares, con el fin de asegurar el control de esos mecanismos institucionales de reproducción social. Fíjense que Tedesco habla de una paradoja en el proyecto educativo de los sectores populares durante el primer peronismo. El principal beneficiario de la política educativa durante el primer peronismo fue la clase media. Sin embargo, la clase media universitaria fue su principal opositor. Ahí uno podría recurrir a aquella idea que había trabajado Gino Germani sobre el pánico de estatus. Es probable que una vez que se democratizan las instituciones, por ejemplo las educativas para las clases medias ciertan cierto pánico de estatus ante un posible avance de los sectores populares sobre instituciones y posiciones que ellas han logrado, ¿no? Temen los sectores medios, bueno, no poseer esa posición que les permite reproducir, conservar o aumentar su posición en la estructura social. Bueno, de esa manera Tedesco también nos propone una reflexión sobre las relaciones entre educación, ideología y desigualdad social en la historia de la educación argentina. Bueno, ahí estamos. Abrimos ahí el diálogo, si les parece. Seba, Guillermo, Gabriela, yo ahí veo. ¿Quieren abrir el juego? Charlemos un poquito. Bueno, si nadie habla, digo algunas tonterías yo. A mí lo que me moviliza, dos cosas básicamente me moviliza, sobre todo ustedes bueno, mi campo no es el de la ciencia de la educación, la historia de la educación, y ustedes lo podrían precisar o corregir. Por un lado, me pareció una guía de lectura, un mapa muy interesante para pensar nuestra educación, la historia de la educación en Argentina del siglo XX. Y además con ciertos ecos anticipatorios de cosas que podríamos encontrar algunas afinidades, me parece, con tiempos recientes, con estrategias de los sectores medios frente a ciertas movilizaciones o ciertos beneficios para sectores más populares. Pero básicamente los dos puntos que quería mencionar, esto en algún momento lo hemos compartido y por ahí vos podés hacer alguna precisión, corrección o, o, o contextualización que puede sumar. Me parece haber encontrado algunas cosas que
después va a trabajar Braslavsky con la discriminación educativa. Me parece que la cuestión de los circuitos escolares y también cierta cuestión de esto de la apropiación de los sectores medios, de las instituciones, en beneficio propio frente al ascenso o la posibilidad de acceso de otros sectores. Entonces me parece que acá ya estarían anticipadas esas dos lecturas que me parecieron en algún momento muy interesantísimas de Braslavsky y que estaba viendo cosas que no circulaban mucho, que no se veían tanto. Y la otra cuestión que yo lo he mencionado, en algún momento leí también estas cosas o algo de esto y la crítica al, eh, a la contribución a la fragmentación del sistema educativo por parte de Tiramonti en el caso del peronismo, con las escuelas técnicas, como un circuito escindido y desvalorizado y para ciertos sectores, y acá también está presente esto. Cuando yo leí lo de Tiramonti, vos lo sabés, que Sí. me parecía una crítica injusta, y de hecho yo usaba la palabra que utiliza, no lo sabía, pero que usaba, que es un proceso de democratización. El ejemplo que alguna vez pensé me parecía como hasta ciego no reconocer el cambio que implicaba ser hijo de peón rural o ser peón rural a ser tornero de una fábrica, lo que implicaba en la Argentina industrial de los años 60 y 70 ser tornero de una fábrica, los accesos que permitía. Pero me parece bueno, algo no me podés corregir o comentar, y algo ya está anticipado, que evidentemente implicaba una desvalorización frente a los circuitos socialmente reconocidos de los colegios nacionales y de ciertas carreras a los que accedía las clases medias y la clase alta en su formación. Básicamente ese era mi comentario que me surge a partir de tu exposición que me resultó muy interesante. No, no, coincido con vos, siempre hablamos de este tema, ¿no? Uno puede encontrar si se quiere, uno puede encontrar en estas ideas de Tedesco el germen de ideas que después desarrolla Braslavsky de otra manera o retomándolas y también Tiramonti, ¿no? Pero vos siempre marcás una diferencia que a mí me parece fundamental, ¿no? No estamos hablando de una sociedad fragmentada durante el primer peronismo, ¿no? Sino una sociedad integrada y que tiene ciertos niveles de justicia social, ¿no? Digo, eso como primera consideración. Y segundo, acá aparece una idea muy importante que circula muy fuertemente en los 60 y que ayer estaba leyendo un libro, una serie de entrevistas entre Pablo Gerchunov y Roy Horace, La moneda en el aire, ¿no? Y ellos justamente hablan de una idea muy fuerte que circulaba en los 60 y principios de los 70, por ejemplo, que también llevaba adelante en sus escritos Guido Aité, la idea del radicalismo y del radicalismo 1916-1930 como un bloqueador de la modernización educativa y de una modernización educativa que orientara el sistema educativo hacia las necesidades de un desarrollo industrial complejo, ¿no? Esa es una idea muy fuerte en los años 60 y principios de los 70 que parece estar contenida en la primera etapa de producción intelectual de Tedesco. No estamos hablando del radicalismo intransigente desarrollista, ¿no? de Frondizi, ¿no? Sino que estamos hablando de ese radicalismo, el radicalismo irigoyenista, y que también Cirilano habla de los socialistas, ¿eh? También Cirilano habla de los socialistas, ¿no? Como dos grupos que representan o que tienen su pata en la representación de fracciones o de gran parte de los sectores medios y que bloquean todo proyecto o intento de modernización educativa y de ajustar la estructura del sistema educativo hacia las necesidades industriales o comerciales de un desarrollo complejo, no continuo. Eso, digo, hay una idea también interesante para seguir desarrollando, analizando, reflexionando. Gabriela, ¿vos querías decir algo? ¿No? Seba. No, perdón, yo escucho con mucha Ah, atención perdón. porque yo soy de Rosario.
Entonces, me encanta que hayan traído a Tedesco. No, yo buscaba algunas afirmaciones fuertes sobre el sistema educativo argentino. Solo las encontré en Tedesco y un poco en Weinberg, pero actualmente yo observo que hay muchos discursos educativos que son muy vagos, muy livianos, no, no contribuyen mucho al momento que estamos viviendo, ¿no? O tienen sesgos muy psicologistas en el peor sentido del término, Sí. mucha vulgata, muchos préstamos terminológicos, y lo que siempre encontré en estos textos de Tedesco, yo soy de lengua y literatura, estudié con el profesor Osama en Rosario, la formación docente, y siempre seguí leyendo porque justamente eso, necesito estos discursos de afirmaciones fuertes que me parece que organizan el pensamiento y el conocimiento y que Sí. creo que no hay que perder de vista en la formación docente. Yo estoy disfrutando mucho de esta charla. Gracias. Bueno, gracias. Sí, yo solo breve. No, unas cuestiones de Rosario, que también recién mencionaba Gabriela, que sería bueno estudiar, ¿no? La relación de Tedesco con Rosario, creo que es algo pendiente, porque también eso que sabemos, ¿no? Que después en el último número de la revista de Ciencia de la Educación surge con la editorial Axis, que es Rosario, bueno, etcétera. Como hay, además de estas charlas, y sabemos que viajó a Rosario, pero bueno, sería todo algo para reconstruir o la red intelectual rosarina. Pero eso, bueno, más como de historia intelectual, digamos. Y después, buenísimo, Hernán, que trajiste este texto, porque quizás no es muy conocido la obra de Tedesco y estaba perdido realmente en alguna biblioteca, y no solo digitalizarlo, sino también ponerlo a discusión, porque sin duda es una estación importante en la obra de Tedesco. Y además tiene eso lindo que es una charla, entonces a veces como que es un poco más informal, si bien una desgrabación y seguro un trabajo, pero vieron que en las conferencias a veces uno arriesga más que en lo que escribe un libro, ¿no? Entonces es bien interesante y la larga duración, porque de alguna manera anticipa tesis que va a ir desarrollando después, ¿no? Porque como Educación y Sociedad se publica en 1970, ocupa el periodo hasta 1900, y después él va a ir adosando artículos y elaboraciones, y esto es parte de ese proceso, así que es bueno como verlo en work in progress, por decirlo así. Claro. Y después me parece interesante un montón de cosas que dijiste, pero una es el año, ¿no? Es 1973, es noviembre del 73, y es un poco la incomodidad entiendo yo que también se puede ver en el texto sobre el peronismo, bueno, que es como un gran fantasma que recorre la obra de Juan Carlos, ¿no? Porque si uno ve algunos artículos anteriores, creo que el 71, que publica en la revista Los Libros, es muy crítico del peronismo, casi como una demagogia, los manuales como adoctrinamiento, y acá es mucho más matizado, ¿no? Todas las esperanzas que el peronismo había traído en el 73, las posibilidades de la democratización, ¿no? Si bien a su vez él no tiene un rol de dirección de alguna facultad, en el sentido fuerte, está en el Comahue, sabemos, en La Pampa, etcétera, pero hay una atmósfera de que se pueden hacer cosas, se puede intervenir, se pueden modificar, y bueno, creo que es una incomodidad que se ve en el texto. Me acuerdo una anécdota que contaba su compañera, que Nilda León, que dice que fueron a recibir a Perón a Ezeiza, pero Tedesco decía, la gente se va a dar cuenta o se va a acabar el mito peronista. Al mismo tiempo que iba a recibirlo, decía, bueno, este mito peronista se va a terminar porque las masas de alguna manera van a superar el propio peronismo, que es un poco como franja a la izquierda se tiene que poner en esa incomodidad que genera el peronismo, y creo que en el texto mismo un poco está presente. Lo rastrea. Y después pensaba que así como Di Tella, hay otro, me parece que autor que sobrevuela, que habría que indagar, que es Portantiero, que además de una amistad, que bueno, ya de esos años entre ellos, tiene un enfoque muy parecido a lo que decís vos del radicalismo,
él escribe un libro que yo no creo que Tedesco lo haya conocido porque se publica en Italia en el 71, que es sobre la reforma universitaria, y después se publica en el 78 en castellano, que él hace el mismo análisis de la reforma universitaria, como que el radicalismo empieza siendo democratizador, pero al final termina obstaculizando lo mismo que abre, digamos, ¿no? Claro. Como una suerte de cierre. Y es bien interesante. Y también la idea de clases sociales, un poco lo que decía Gabriela, ¿no? De poner las clases sociales en el centro, que es toda una época de mucho auge del estructuralismo como tal, y el cruce marxismo-estructuralismo, ¿no? Y las clases sociales como actores sumamente relevantes. También a veces aparece medio asfixiante, porque no se sabe cómo salir, digamos, por pasaje de esos proyectos que están en disputa, pero a veces como que parecen disputas, ¿cómo decirlo?, como de estructura, ¿no? Y por último pensaba también en la cuestión de la función, que vuelves reiteradamente sobre la función, y vos lo mencionaste en otra línea, pero lo mencionaste a Gino Germani, ¿no? Que él se formó con Gino Germani, y este cruce que se hace en esa época entre marxismo y funcionalismo, o incorporar cuestiones de funcionalismo dentro del marxismo. Portantiero también lo hace, y creo que Tedesco con la idea de la función, ¿no? Es muy marcada. Pero no, buenísimo que se pueda discutir el texto y que circule. Realmente es un hallazgo. Y creo que hace parte de las estaciones de Juan Carlos. Seba, ahí en eso que hablaba sobre, bueno, haber reconstruido algunas redes y relaciones intelectuales de Tedesco con Rosario y demás, ahí aparece una figura que es sumamente interesante que hay que indagar, que es Mario René López de Abad, que es una figura que uno se encuentra cuando empieza a indagar. Tiene un perfil muy interesante, ha sido muy importante en Rosario, además de relevancia en el movimiento cooperativista. Y fíjate después que él escribe en Idelcop sobre Juan B. Justo y el cooperativismo. Es decir, ahí sería interesante también ver, en ese centro de estudios donde da Tedesco ese seminario, seguramente circulaban más las ideas del socialismo que otro tipo de ideas, o más cercanas al nacionalismo popular. Como hipótesis para indagar, ¿no? Sí, que Tedesco había militado en el socialismo en los años 50, Claro, entonces, exactamente. Esos lazos, sí, y bueno, en la biografía de Tedesco siempre hay muchos autores socialistas. Sí, sería bien interesante. Sí. Joana, ¿vos querés decir algo? ¿No? Claudia, ¿tenés que hacer algún anuncio? Estás muteada. Sí, no, muy interesante tu presentación. ¿Qué Claudia? Claudia Varo. Ahí, Claudia. No, Claudia quería Varo. avisar que, avisar que están en el chat, está puesto el link que tienen que dirigirse si quieren recibir un certificado de asistencia al curso, a la charla. Eso solo. Buenísimo. Buenísimo. No, bueno, la mayoría sabe, pero podemos reforzar la noticia. Clases sociales y educación en Argentina lo pueden encontrar en el portal Juan Carlos Tedesco. Ponen unipe.edu.ar Juan Carlos Tedesco y aparece el portal. Es cierto que no hemos subido una buena digitalización de clases sociales de educación. Me comprometo a hacer un nuevo trabajo de digitalización y subir un mejor ejemplar porque se ve muy borroso. Pero pueden acceder a ese material para mirarlo, chusmearlo, leerlo, ¿no? Y otra cosita sobre Tedesco, aprovecho. Esto es de nueva factura. El año pasado Sebastián Gómez, que lo tenemos presente, presentó el libro Revista de Ciencias de la Educación, 1970-1975, antología, renovación teórica y compromiso intelectual en el campo educativo. Sebastián hizo un gran trabajo de recuperación y curaduría de algunos artículos, salientes de la Revista de Ciencias de la Educación que dirigió Tedesco entre 1970 y 1975. El libro salió bajo el sello de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.
es sumamente interesante si pueden acceder a este material, porque yo creo que van a encontrarse con artículos que son paradigmáticos de una época, tanto los que escribió Tedesco como de otros autores que Tedesco incorporó en la revista de Ciencias de la Educación. Por ejemplo, estoy pensando en, aparecen artículos como los de Tomás Amadeo Vasconi, Seba, ¿no? Borradores para una crítica marxista de la educación. También aparecen algunos artículos que Rafael Roncagliolo publicó en la revista de Ciencias de la Educación sobre la lectura ideológica de textos escolares, sumamente interesante, un análisis sociosemiológico que realiza Rafael Roncagliolo. Si mal no recuerdo, Seba, también incluiste el artículo de Jean-Claude Passerón, que tradujo Carlos, ¿no? Sí. Sí, Juan Carlos, además como de un autor de envergadura, también fue pionero, y bueno, Hernán lo trabajó mucho, sobre todo en la divulgación de producciones francesas, pedagógicas francesas, y bueno, Passerón era uno de los autores y fue la primera circulación, por lo menos hasta donde sabemos, de los escritos de Passerón. Y bueno, era muy pionero así teóricamente, pero también en términos de difusión de novedades intelectuales en el campo educativo local. ¿Sí? Exacto. Y también es muy interesante, digamos, este libro y esta compilación con un estudio introductorio que hizo Sebastián, por ejemplo, entre otras cosas, para ver la recepción, como decía Seba, de las ideas francesas en el campo educativo, de autores que están arribando al Río de la Plata y fundamentalmente a nuestro país. Uno puede decir desde Luis Althusser, pasando por Bourdieu. Así que también se puede ver la recepción de las ideas de Baudelaire y Establet, etcétera, 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 etcétera. Así que es altamente recomendable. Si pueden, se los recomiendo. Si pueden acceder, es una lectura muy la revista valiosa, como tal, toda la revista como tal, Hernán la ha subido a la página de la UNIP, al portal, así que ahí también la pueden descargar. Así es. En el portal están los 14 números de la revista de Ciencias de la Educación, que fue una colaboración que hizo Sebastián, nos acercó los materiales, así que también los subimos. Esos materiales pueden acceder también gratuitamente, sin ningún tipo de problemas. Hay un comentario, Hernán, en el chat. ¿Qué enlace? ¿El del certificado? No, una anterior de Daniela Belén, que dice que el texto en una charla de Tedesco menciona que la función de la educación pública y de calidad es cortar con los círculos de reproducción de pobreza. Esa frase me había quedado marcada y ahora haciendo este análisis la puedo comprender más en profundidad, entendiendo ahora de dónde venía gestando ese pensamiento. Excelente. Exactamente. Bueno, gracias por estar presente, sobre todo porque es un horario un poco complicado, difícil, pero bueno, espero que haya servido. Esta presentación queda grabada, así que si quieren la pueden consultar otra vez y la vamos a subir al portal de Juan Carlos Tedesco. Mando un abrazo y gracias.